Clara Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Con cómo han sido los congresos del Partido Socialista hasta ahora. Hemos tirado de hemeroteca, la maldita hemeroteca, para ver qué se ha dicho en otras ocasiones. Han sido sobre todo muchos congresos. Este era el congreso número 39. Nos vamos a ir al último que se celebró en el exilio, el congreso de Suresnes. Vamos a ver si podemos ver unas imágenes. A las afueras de París, era 1974 y se celebraba bajo el lema por el socialismo y por la libertad. Ahí estamos viendo. Ese es el congreso 26º, si no veo mal, hasta el número 39, que es el que se ha cumplido hoy, y este fin de semana han ocurrido muchas cosas. Ese es mítico, lógicamente, por las fechas y por lo que estaba ocurriendo entonces, ¿no? Y porque fue además el congreso en el que estaban Felipe González y Alfonso Guerra. Felipe González, con 32 años, elegido líder del Partido Socialista en ese congreso de Suresnes. Por cierto, hablábamos de los lemas, por el socialismo y por la libertad. Ha hecho Míriam Ruiz, compañera del Objetivo, un repaso a todos los lemas del socialismo a través de sus congresos, que está bastante curioso. Está en nuestra web. Está en nuestra web, se pueden ir mirando. Construir en libertad era el lema, si no me equivoco, del 79, que es el siguiente, del que me vas a hablar. Durante todos estos 40 años han ido cambiando hasta el de la izquierda, que es el de ahora. En el año 79 también tenemos algunas imágenes y algunas declaraciones de lo más curiosas. Se recuerda por dos razones el 79. Uno es porque es donde se abre el melón de si hay que seguir siendo marxistas o no, y lo abre Felipe González. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañero. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas. ¡Anarquistas! Una frase mítica, socialistas antes que marxistas, que trajo mucha cola. Pero este congreso se recuerda por una segunda cosa. Fue la primera vez que Felipe González dejó la Secretaría General. Se votó en aquel congreso si se abandonaba o no el marxismo, ganó que no se abandonaba, y el que abandonó entonces fue Felipe González, lo decía en tercera persona. En este congreso, Felipe González ha sufrido una derrota moral. La derrota moral del Partido Socialista, seguíamos en el año 79, pero amagaba y se fue. Lo que pasa que volvió, lógicamente, si no la historia del PSOE no habría sido la misma, ni siquiera la de este país. Se constituyó una gestora, duró unos meses, Felipe volvió, el marxismo se abandonó y volvió a ser secretario general, ganó varias elecciones, pero llegó un momento en el que se fue de verdad. Tuvieron que pasar unos cuantos años. Pasaron muchos años, eso te iba a decir, estaba tratando de pensar ahora en la fecha. Pierde las elecciones el Partido Socialista contra Aznar y es ahí donde Felipe González decide dar un paso atrás, al año 97. En el año 97, la respuesta progresista... Otro lema. Otro lema. Pierde las elecciones, sobre todo porque arrasa. José María Aznar gana con mayoría absoluta y ahí Felipe decide dar un paso atrás. Y lo hace sin avisar a prácticamente nadie. Llega al Congreso y lo anuncia. Hoy, después de 24 años, se cumplirán en octubre, creo, si la memoria no me falla, como secretario general del partido, y casi 14 como presidente del Gobierno, sigo estando disponible para trabajar por este proyecto. Pero debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General. Decíamos que ahí Aznar ya había ganado las primeras todavía sin mayoría absoluta, las siguientes las gana con mayoría absoluta, pero Felipe dice, me voy. Y ahora sí se va, ¿no, Clara? No era un amago. Ahora se va del todo, le deja un papelón al Partido Socialista, tenía 48 horas los delegados que estaban en aquel congreso para elegir al líder, pero además hay otra persona que también se va. Se iba Felipe González y se iba Alfonso Guerra. Yo creo que el anuncio que ha hecho Felipe González significa que una generación que dirigió el partido durante muchos años va a dar paso a otra generación. Por lo tanto, lo lógico y lo normal es que la renovación personal de aquella etapa llegue también a otras muchas personas. Eran otros tiempos, pero algunas cosas se repiten. Ahora mismo, este fin de semana, se celebraba el 39º Congreso del Partido Socialista, pero en aquel en el que Felipe González da un paso atrás y con él, por ejemplo, Alfonso Guerra, tienen que elegir en 48 horas un nuevo líder. E imagino que los movimientos de los delegados en el Congreso serían también de lo más interesantes, ¿no? Se pone en funcionamiento el aparato, la llaman la noche más larga del Partido Socialista, porque hubo que elegir a un nuevo secretario general, pero también a su ejecutiva, y ahí actuaron los varones del partido entonces. ¿Y qué hicieron? No incluir a ningún guerrista en la ejecutiva. Integradora fue. Los guerristas no estaban muy contentos y esto se veía sobre todo en la cara de Alfonso Guerra, que le despedía al Munia y no movía ni una pestaña. También deja la dirección
del Partido Socialista después de tantos años, el compañero Alfonso Guerra. Todos hemos apreciado y apreciamos, todos hemos valorado y valoramos la ingente capacidad política de Alfonso Guerra, su capacidad de trabajo, su sensibilidad, su finura, su concepto de la amistad, de la fraternidad, su manera elegante, profunda, de echar una mano allá donde se necesita una mano para hacer avanzar las ideas del socialismo democrático. Vaya careto, ponía Guerra, así se cosía en los 90, Clara, se cosía verbalmente, porque luego, como tú nos decías, la integración también brilló por su ausencia. Bueno, llegó a Almunia, se había ido Felipe González, pero se había ido a medias, y eso también hizo que tuviera que explicar varias veces cuál era su posición, ¿no? Sí, decía él que se iba en el 97, se iba sin estorbar. Aplicaré un buen principio que sabéis que es muy escaso. El primer principio, no estorbar a la nueva dirección. Eso decía Felipe en aquel año, no sé si todo el mundo estará muy de acuerdo hoy en día que se fue sin estorbar en el año 97, pero suyas son las conclusiones. Bueno, incluso llegó a autodenominarse jarrón chino, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea que eso también lo vivimos. Bueno, estábamos en los 90, llegamos al año 2000 y es la era de Zapatero y ahí seguía habiendo congresos del Partido Socialista. Batacazo electoral del Partido Socialista y llegamos al 2000 y hay que cambiar de líder. Y se presentan 4 candidatos, ahí les tenemos, Matilde Fernández, Rosa Díez, José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero. En aquellos congresos se daba un discurso y luego los delegados votaban. Llevabas algunos votos asegurados, pero tenías que convencer con tu discurso. Y no había primarias, no había primarias en ese momento, no, aunque hubo candidatos de secretario general. Los delegados. Y debo decir que fueron todos muy negativos hasta que llegó Zapatero y llegó el optimismo. Quiero deciros en primer lugar que yo subo aquí convencido que no estamos tan mal, que este partido tiene mucho apoyo, muchos alcaldes, que ha tenido muchos votos, que ha gobernado en 6 comunidades autónomas y que no tengo la sensación intensa de tener ninguna crisis. Esa fue la frase que todos recordaron y ese discurso por el que Zapatero, 8 o 9 votos, consiguió de distancia con su máximo rival, José Bono, al que luego integró de varias maneras. Por ejemplo, como ministro de Defensa, hay una imagen también que veíamos como levantaba el brazo uno del otro. Eran otros tiempos también, pero 9 votos. 9 votos de diferencia. Y no era el favorito, ojo. Y no era el favorito, es verdad que aquel 35 Congreso también deparó muchas sorpresas, como está ocurriendo últimamente, Clara, pero eso ocurrió en el 35 Congreso, los años 2000, Zapatero fue presidente en 2 ocasiones, ganó unas elecciones y dio un paso atrás. Y entonces tuvieron que hacer en otro Congreso una nueva selección de líder. Nueva selección de líder, 2 candidatos, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Era el año 2012, se presentaron los dos, otra vez mismo sistema, cada uno dio su discurso, los delegados votaban y hay una cosa que los dos resaltaron en su discurso: había que unir al partido. Y lo sabéis bien, para un partido la unidad es esencial. Y estas tareas hay que hacerlas desde la unidad. Cambio y unidad. Me lo habéis oído repetir durante esta campaña en muchas ocasiones. Cambio y unidad. Año 2012, Clara, por cierto, muchos recuerdos también durante este fin de semana para Carme Chacón, que ha fallecido este año y que aspiró, como estábamos recordando, a la Secretaría General del Partido Socialista. Hablaban de unidad en sus discursos para ser elegidos, ahora que si por unidad entendemos integración, no la hubo. Se quejaron los chaconistas de que en su ejecutiva Rubalcaba no había incluido a nadie de Carme Chacón y había perdido solamente por 22 votos. 9 votos Zapatero, 22 votos Carme Chacón. Y esa queja de quienes habían perdido y que no habían sido